En este video vamos a analizar los esfuerzos y las deformaciones, un tema que ya hemos visto en cursos anteriores, pero vamos a ver cómo se aplica en la sismología. ¿Por qué nos interesa conocer los esfuerzos y deformaciones? Porque es lo que nos va a permitir hacer modelado, no solo de deformación de la corteza terrestre, sino también modelado de propagación de ondas sísmicas, que puede ser desde un nivel local hasta un nivel global. Podemos modelar la Tierra entera, un programa que tiene esa capacidad de modelar la Tierra en su conjunto, es el programa SpecFEM. Lo pueden descargar gratuitamente de la liga que ven en pantalla. Y bueno, vamos a repasar algunos de los conceptos que ya conocemos. Vamos a imaginar o definir el vector U, que es el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento lo vamos a definir como la posición de un punto en un tiempo t menos un tiempo t0. Por ejemplo, imaginen mi apuntador tiene un botón de color naranja y digamos que un estado estacionario se encuentra en este punto. Cuando pasa una onda sísmica se va a mover. Si estamos en el estado elástico va a regresar a su posición original y ese vector que describe este movimiento va a ser el vector U. Si quiero yo ahora conocer el comportamiento de los botones que están cercanos, si la distancia es pequeña comparada con la longitud de onda, lo puedo aproximar a través de una expansión en series de Taylor, que en su forma vectorial pues, se puede expresar como lo ven en pantalla. Va a ser el vector U x0 más una matriz J que multiplica a una diferencial que va a tener tres componentes, diferencial de x, y y z, y esas tres diferenciales me va a poder dar el comportamiento en una región infinitesimal. Esto es comparado con la longitud de onda. Esta matriz J, en su libro de texto no aparece de esta forma, pero es la matriz del jacobiano. Entonces el jacobiano es posiblemente la matriz con más aplicaciones tanto en ciencias como en ingeniería, que no es otra cosa más que derivadas de primer orden. Entonces me dice si estuviéramos en el caso unidimensional, sería la pendiente. Si estamos en un caso tridimensional, ese es el jacobiano, y me va a decir si tengo este punto, yo conozco las derivadas en todas las direcciones, yo puedo obtener el comportamiento en un punto cercano. Y esto es la matriz J, que la podemos descomponer en dos submatrices, que es la matriz E y la matriz omega, que son estas dos matrices. La primera matriz ya les debe de parecer familiar, es la matriz de deformaciones, que hemos visto en clases anteriores. Simplemente son las derivadas, cómo está cambiando la forma del cuerpo en todas las direcciones. Y la matriz inferior es la matriz omega, que me dice cómo está rotando el cuerpo, es rotación de cuerpo rígido. Uno me dice cómo se deforma el cuerpo y otro cómo se está moviendo a partir de un punto fijo en el espacio. Si la sumamos, deben de convencerse que si sumo la matriz E a la matriz omega, yo voy a obtener la matriz J. Veamos unos ejemplos muy simples de cómo se representa esta matriz J y la matriz E y la matriz omega como casos particulares de la matriz J. Entonces, en el caso que ven en la parte superior, es un cuerpo que está sometido a deformación de cizalla. No hay deformación normal. La diagonal principal es 0 y la diagonal fuera de la diagonal principal tenemos el valor θ, que es por el cual se está deformando, que lo pueden calcular o estimar a través de las derivadas. Y en la parte inferior tienen el caso donde no tenemos deformación, simplemente está rotando por un cierto ángulo θ. También note que la matriz omega es antisimétrica, es decir, que los elementos de la diagonal superior van a ser exactamente al negativo de los elementos de la diagonal inferior. Y en este caso estamos asumiendo que no hay cambio de volumen. ¿Cómo sé que no hay cambio de volumen? Porque la diagonal principal es igual a 0. La diagonal principal va a estar asociada con cambios de volumen. Los rotacionales es algo bastante interesante en sismología. En general son difíciles de medir. Los instrumentos que regularmente utilizamos no tienen la capacidad de medir el efecto de rotación.
Existen algunos pocos observatorios en el mundo que lo pueden hacer, pero sí se pueden ver estos efectos a veces en algunos sismos. Y esto es relativamente común en dos tipos de estructuras. Unos son chimeneas y otros son tumbas que tienen una forma vertical. Estas son fotos del Servicio Geológico Canadiense, donde la chimenea, como ven, no tiene una deformación, simplemente tiene un efecto de rotación y se puede observar en estas fotos. Bien. Ahora vamos a hablar del cambio de volumen. El cambio de volumen, como lo mencioné anteriormente, está relacionado con la diagonal principal. Entonces, si ustedes suman la diagonal principal, que es la parcial de u de x con respecto a x, la parcial de u de y con respecto a y, la parcial de u de z con respecto a z, la suman, eso les va a dar el cambio de volumen de un cuerpo. Eso también lo pueden obtener a través de la divergencia de su vector de desplazamiento u. Y bueno, esta deformación también se puede dividir. Como ven, en este caso podemos tener elementos fuera de la diagonal principal. Si queremos obtener las deformaciones principales, podemos rotar nuestro sistema de coordenadas de manera que la diagonal principal, fuera de la diagonal principal, sean todos los elementos iguales a 0 y la traza de la diagonal principal sea diferente de 0. Vamos a resolver un problema en el ejercicio de cómputo de esta semana. Y otro aspecto que vamos a trabajar en este ejercicio de cómputo son las tracciones. ¿De qué me sirve conocer las tracciones? Para conocer cuáles son las fuerzas y los esfuerzos que están actuando, ya sea en la dirección paralela a la falla o perpendicular a la falla. Entonces, si ustedes conocen el estado de esfuerzos, representado por la matriz de esfuerzos, y ustedes quieren conocer cuáles son las fuerzas que actúan sobre una determinada superficie, imaginen que mi mano representa la superficie y mi apuntador, la normal, es este vector n. Si yo conozco este vector n en cualquier superficie arbitraria, yo puedo conocer cuáles son las fuerzas que están actuando, ya sea perpendicular o en la dirección, en este caso para nosotros, de la falla. Y bueno, esto se lleva a cabo a través del tensor de esfuerzos. En cursos anteriores hemos utilizado la letra sigma. En el libro de texto aparece con la letra tau, es exactamente lo mismo, simplemente es una notación diferente. Y la forma de calcular el vector de tracción es a través de una simple multiplicación de la matriz de esfuerzos por el vector normal a la superficie. Y bueno, vamos a resolver este problema a través de un programa de cómputo que consiste en conocer, sabiendo el estado de esfuerzos en la que se encuentra una falla y la dirección de la falla, conocer cuáles son los esfuerzos principales y cuáles son las fuerzas que están actuando, ya sea en la dirección paralela a la falla o en la dirección perpendicular. Y por último, un concepto relativamente simple, que son los esfuerzos deviatorios. Nosotros estamos ya sea en el interior de un líquido, podría ser en el océano, o en este caso en el interior de la Tierra. Vamos a tener esfuerzos que van a ser producidos simplemente por el peso de la roca sobre la cual nos encontramos. Aquí hay una tabla donde les da los rangos de presión a diferentes profundidades, pero regularmente nosotros no nos interesa. Nosotros queremos conocer cuáles son los esfuerzos producidos por la tectónica de placas. Los esfuerzos deviatorios son precisamente el resultado de extraer a mi matriz de esfuerzos el efecto del peso propio que tienen las rocas. Esto se puede hacer si es un medio homogéneo, simplemente multiplicando la densidad por la gravedad por la profundidad a la que me encuentro. Si estamos en un medio heterogéneo, tendríamos que hacer un integral, donde tenemos la densidad, que va a ser una función de la profundidad, la gravedad, que dependiendo de la profundidad la pueden considerar como constante o pueden variar, y la profundidad a la que ustedes quieren llegar. Entonces ustedes pueden calcular el efecto que, como ven, se aplica sobre la diagonal principal. Entonces tienen que, a todos los elementos, primero calcular cuál es el efecto de la presión y restarlos a la diagonal principal. Y bueno, con esto terminamos el video de esta semana relativo a esfuerzos.